Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Berta Melo, psicóloga y coach desde el sur de California en una mañana gris, lluviosa y de bastante frío que se disfruta muchísimo mejor con una tacita de café o con un chocolate. Les envío mi saludo y mi abrazo fraterno y mis mejores deseos para este 2023. Que logres todo lo que te propones, que pongas mucha acción y fuerza y que no permitas detenerte por nadie ni por nada. Hagamos votos para que podamos ya aprender ese motor que nos han estado apagando tanto desde el 2019 con este proceso de pandemia, de miedo, de aislamiento, y que nos tiene como a la expectativa. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más nos van a decir? ¿Qué más? Entonces, pongamos de lado todo eso en la medida que podemos, y sí podemos, y saquemos lo mejor de nosotros para que este año 2023 cumplamos nuestros sueños, logremos nuestras metas o sigamos en el proceso de cumplir cada objetivo trazado. Este video es muy especial porque además es el primer video del 2023. Y espero que sean muchísimos más temas y muchos más videos que los que yo pueda seguir compartiendo con ustedes. Mi gratitud enorme a quienes me ven, comentan, comparten y me sugieren temas. Muchísimas gracias. Finalmente, mi trabajo está basado en cuánto les puede servir a ustedes y cuánto puedan ustedes también compartirlo. El tema de hoy es un tema muy bonito que tiene que ver con la filosofía que yo practico. El tema es el concepto de la mente y el cuerpo, las enfermedades y la salud, pero desde un punto de vista budista. Bueno, empecemos con este tema de cuál es la perspectiva budista de la mente y el cuerpo y sobre el origen o cómo se enfrentan las enfermedades. Muchos de ustedes no sabrán, yo soy budista, lo que no me impide leer la Biblia, mencionar la palabra Dios o aprender y seguir de otros credos o otras filosofías. Yo soy, como siempre digo en algunos videos, yo siempre me propuse ser una excelente alumna y yo escucho, leo y aplico todo lo que pueda servirme para mejorar mi vida como persona, como profesional y dentro de mi contexto y mi medio. Entonces, desde el punto de vista del budismo, yo soy budista hace muchos años antes de emigrar a Estados Unidos, y en otro video les contaré cómo fue mi proceso. Si les interesa, me pueden mandar comentarios sobre eso. Si quieren saber cómo fue esa transición de ser católica, haber nacido en una familia católica de padres muy católicos, a pasar a ser budista. Les contaré en otro video si ustedes así lo desean y me lo piden. Entonces, para el budismo, yo practico específicamente el budismo del Nichiren, que es el budismo, digamos, más tradicional, más ortodoxo y más antiguo. Para el budismo del Nichiren, para disfrutar de salud, lo primero que debemos conocer es ese vínculo, esa asociación entre la mente y el cuerpo. Para el budismo, la enfermedad no puede verse nunca solamente desde una sola perspectiva, que es la perspectiva física. Si bien es cierto, ya hay inmensas investigaciones, estamos en una época en la que tenemos acceso a la información, y para poder cambiar cualquier conducta que nosotros estamos deseando cambiar o para adquirir conocimiento sobre una determinada materia, hay muchísimas y extensas fuentes, y una de estas es YouTube.
Ha habido ya muchas investigaciones muy antiguas en el campo de la psicología. Esto no es nuevo. Cuando ya en psicología se hablaba sobre la somatización de ciertas enfermedades, ya se estaba impulsando el conocimiento entre la mente y el cuerpo y cómo este matrimonio mente y cuerpo puede producir estados de salud o ser causante de estados de enfermedad. Un sabio e interesante maestro chino, Tian Tai, que espero pronunciarlo bien, indicaba que hay 5 elementos que nos hacen únicos a todos nosotros. No somos iguales, somos únicos. Y eso va más allá de un concepto motivacional. Somos únicos. Y habían 5 elementos. Él decía, la forma, o sea, el cuerpo, somos únicos en nuestro cuerpo. Aunque parece que ahora nos hayan cuerpos mucho más parecidos por cuestión de muchas cirugías plásticas y todo lo demás, pero en esencia nuestro cuerpo es único y se diferencia de los demás. El segundo componente era la percepción, cómo nosotros percibimos nuestro mundo externo e interno, es único en cada uno. La concepción, la volición, es decir, el nivel de voluntad que tiene cada uno de nosotros es totalmente diferente. Y por supuesto, el elemento número 5, la conciencia. Entonces, el trato que nosotros le damos a nuestro cuerpo, el estilo de vida que llevamos, es fundamental desde el punto de vista del budismo, para condicionar nuestro estado de salud física. El budismo dice, si nosotros primero se identificamos y luego hacemos cambios entre el nivel de pensamiento y acción, siempre con una dirección positiva, estamos estableciendo niveles efectivos de salud, pero además, fíjense, para el budismo, que creo que una palabra que nos asocia inmediatamente al budismo es karma. Él dice, si nosotros dirigimos nuestro pensamiento y nuestra conducta en una dirección siempre positiva, no vamos solo a determinar estados emocionales adecuados y físicos, sino también nos va a permitir iniciar el proceso de quebrar cadenas kármicas negativas. Si mi pensamiento es positivo, mi acción va a ser positiva y por lo tanto, no solamente mi estado físico y emocional va a engrandecerse o a iluminarse, sino obviamente esto me va a llevar a ir limpiando y quebrando cadenas de karmas negativos que yo haya podido acumular en el pasado, teniendo pensamientos, ideas o conductas negativas. Entonces, esta percepción que tiene el budismo sobre la mente y el cuerpo va mucho más allá de la parte física y entra en el campo de lo que es el lado espiritual. Y para trabajar y mejorar esta conexión de mente y cuerpo, y por supuesto mejorar nuestros niveles de salud física y emocional, porque la salud emocional es algo que se ha ido quebrando en los últimos 2 años de una manera muy, muy, muy peligrosa. Y ha tenido como consecuencia quiebres de salud en índices enormes. Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto que tiene el budismo sobre la mente y el cuerpo? Y cómo es ser consciente de lo que mi mente está creando, de las percepciones que yo estoy teniendo, de las interpretaciones, del pensamiento positivo, del pensamiento sano, del pensamiento iluminado que me va a llevar a tener una conducta iluminada, puede mejorar mi salud
física. Y entre otras cosas, vamos a mencionar cómo vamos a llegar a estos puntos. Y lo primero que el budismo nos invita es a deshacernos de esos apegos tóxicos, que pueden ser apegos a una conducta, a un tipo de pensamiento, a una crítica constante, a una persona o a sistemas. Apegos que no nos llevan a mejorar a nivel emocional y físico. El apego al miedo, el apego a la crítica, el apego a decir esto está mal, esta condición está mal, no puedo conseguir un trabajo, no voy a conseguir un trabajo. Ese es un apego del pensamiento en una dirección negativa. Entonces el budismo dice, inicia estos desapegos tóxicos para que puedas mejorar a un nivel físico y emocional. El otro punto es identificar los principios personales, fíjense qué interesante, los principios personales que nos llevan a sentir, a ser conscientes de que estamos en un contexto, en un estado de paz. Identifiquemos diariamente todo aquello que nos está facilitando entrar en un estado de paz y fomentarlo. El otro punto es enfrentar todas esas ideas engañosas, ser conscientes. Y el primer paso es la conciencia en todos estos puntos. Ser consciente y enfrentar todas esas ideas engañosas sobre nuestra capacidad para estar sanos emocionalmente, para lograr cosas, o nuestra capacidad de enfermarnos, de estar siempre pensando en la enfermedad y de nuestra capacidad para combatir la enfermedad en el caso que se presente. También es importante, tengo anotado un punto importante que es fortalecer lo que el budismo llama los tesoros de la naturaleza de Buda. Y cuando hablamos de Buda, no hablamos de un personaje físico que la mayoría de personas que no practican la filosofía, que no son budistas, equivocadamente asocian. Y vemos al Buda como ese personaje clásico que vemos en muchos lugares, y no se habla de eso. Cuando se habla del concepto de Buda o de despertar el Buda que hay en ti, estamos hablando de despertar el nivel de conciencia que nos va a llevar a ser personas iluminadas, es decir, personas más conscientes. Entonces, en este concepto el budismo dice, fortalece los tesoros de la naturaleza del Buda. Y los tesoros, las características de la naturaleza del Buda son la sabiduría, la misericordia y el valor de ser uno mismo. Y estos son como 3 medicamentos que el budismo dice, ponlo en tu farmacia espiritual, en tu armario espiritual de medicamentos de poder, ¿no? La sabiduría, la misericordia, el valor, y siempre encaminarnos nuestro pensamiento y nuestra conducta en un horizonte positivo. Que el ser positivo no significa una frase de promoción o un engaño. Hay muchas personas que sienten muchos fracasos en su vida y que apenas escuchan la palabra tienes que ser positivo, no la entienden bien, la distorsionan y se alejan por miedo. Y este componente de la sabiduría, si nosotros podemos poner este medicamento de sabiduría en nuestra farmacia espiritual personal, nos va a llevar a tener muchísimas cosas y encontrar un camino
del Buda, que es decir, el camino de la persona iluminada. Mientras puedo yo conocer algo y ponerlo en práctica en mi vida, estoy dando la mano a la sabiduría, la misericordia conmigo misma, de tener paciencia y de motivarme para hacer cambios y no mantenerme en el mismo espacio de los apegos que habla el budismo, los apegos tóxicos. Hago siempre lo mismo, pienso siempre lo mismo, tengo el mismo lenguaje, tengo las mismas interpretaciones y los mismos juicios tóxicos. No puedo, es difícil, no voy a cambiar, eso es para otros, eso es una tontería. Eso es un apego tóxico que es muy importante dejarlo de nuestra vida. Entonces, acuérdate de poner esos 3 medicamentos que el budismo, en esa visión sobre mente y cuerpo, nos invita a tener en nuestra farmacia espiritual personal. La sabiduría, la misericordia y el valor para enfrentar situaciones y hacer cambios. Espero que este video sobre la filosofía budista te haya ayudado mucho, te haya motivado a empezar este 2023 con el concepto de la iluminación y de tener siempre una perspectiva y un horizonte positivo, iluminado. Muchísimas gracias, un abrazo y un beso para todos ustedes y muchas gracias por concederme tu tiempo. Bye.